Revelado, 12 señales inspiradoras que demuestran tu clase y elegancia oculta. Transformador. Valeria miraba el muro de su pequeño departamento, sintiendo el peso abrumador de la rutina. Una enfermera de 45 años, madre soltera de 2 hijos, siempre había sido el pilar en su hogar. Sin embargo, su inteligencia y dedicación parecían no tener valor en un mundo que solo brindaba reconocimiento a los que ya tenían privilegios. El día a día era un desafío constante, donde su orgullo se veía opacado por una realidad económica desesperante. La gloria de su trabajo, lleno de altruismo y cuidado, se desvanecía entre diagnósticos y recetas, así como sus sueños de un futuro mejor para su familia. Y ese futuro se oscureció aún más con la decisión de su hijo mayor de abandonar la universidad. El momento en que lo escuchó pronunciar esas palabras fue como recibir un balde de agua fría en el rostro. «No podemos costearlo, mamá». Era un eco de su propia voz, un recordatorio de sus limitaciones, un golpe a su dedicación y a aquella promesa que le había hecho a sí misma de brindarle a sus hijos lo que nunca tuvo. Valeria sentía que había fallado. La pesada sombra de la frustración se apoderaba de su mente, dejándola inmóvil. ¿Era esta la vida que había construido? ¿La única que podían permitirse? Su corazón se agachaba bajo la carga de la tristeza, mientras su mente se enfrentaba a un torrente de pensamientos contradictorios. «Cree en ti misma», le decía su conciencia, pero también sabía que la lucha era embriagadoramente solitaria. El sudor corría por su frente mientras pensaba en todos los sacrificios, las horas de trabajo sin descanso, el cansancio acumulado y esa chispa de esperanza que parecía apagarse lentamente. Mientras repasaba su situación una y otra vez, algo en su hogar llamó su atención. Una caja olvidada en un rincón. La curiosidad la llevó a abrirla, descubriendo cartas y fotos de su abuelo, un científico reconocido por su lucha por la verdad. Era como si el pasado la llamara con voz suave, reconectándola con la dignidad que había creído perdida. Pero en el fondo, la tristeza la embargaba. No era suficiente. ¿Acaso eso le devolvería el futuro a su hijo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días en el hospital resultaron ser un reflejo de su propia lucha. Un paciente de escasos recursos fue tratado con desdén por algunos de sus colegas. Valeria sintió una profunda indignación en el pecho, como si la injusticia resonara con cada uno de sus latidos. Su propia invisibilidad cobró vida ante sus ojos, y la rabia surgiendo en su interior no dejaba de crecer. Había pasado años viendo estos abusos, y ahora simplemente no podía callar. Pero la ansiedad la paralizaba. Estaba atrapada entre el deseo de luchar y el miedo a ser reprimida. Finalmente, el momento decisivo llegó cuando decidió alzar la voz. El peso de cada injusticia y de sus propios sueños aplastadas la llevaban a este enfrentamiento. Sintió el sudor en sus manos, la respiración agitada. ¿Qué dirían sus superiores? ¿La escucharían? Todo lo que había acumulado, todo el sacrificio, pesaba sobre sus hombros. Esa carta de respuesta que había estado esperando se convirtió en la materialización de sus miedos. Un sí, una oportunidad, o un no aplastante. Valeria cerró los ojos por un instante, visualizando un futuro donde no luchara sola. Y al abrir la carta, su mente se difuminó en un turbio mar de ansiedad y esperanza, dejando su destino flotando en el aire, a la espera de que el vuelco de su vida desencadenara finalmente la dignidad que tanto anhelaba. El eco de esa carta resonaba en la mente de Valeria incluso después de que la dejara caer sobre la mesa. Sabía que, independiente de su contenido, había dado un paso decisivo, uno que trastocaría su realidad. Pero dentro de ella surgió un temor. ¿Y si no era suficiente? La lucha por un reconocimiento que nunca había sentido se tornaba más desafiante, un laberinto del que no sabía si podría salir. Con cada paso que daba hacia el hospital,
su mente habitada por pensamientos sobre las carencias de su vida y la educación truncada de su hijo la seguía persiguiendo. Valeria se preguntaba si realmente valía la pena seguir en un entorno que apenas le otorgaba las migajas del reconocimiento, mientras otros se alegraban de alcanzar metas gracias a privilegios que ella nunca había tenido. El contraste era abrumador, y la frustración ardía bajo su piel. A medida que los días avanzaban, un cambio sutil pero significativo comenzó a surgir en ella. Cada vez que un paciente llegaba a su área, Valeria sentía un renovado compromiso. Las palabras de su abuelo, que tantos años habían estado sepultadas en su memoria, resurgieron como un mantra. No temas alzarte, Valeria. La verdad siempre encuentra su camino. Ciertos días, la tristeza era opacada por una llama interna, un espíritu de lucha que la empujaba a buscar la dignidad, no solo para sí misma, sino también para quienes la rodeaban. Así fue como, en medio de un turno particularmente agotador, decidió implementar prácticas más humanas en su rutina de atención. Educó a su personal sobre la importancia de tratar a cada paciente con respeto y dignidad, independientemente de su estatus social. Las voces de sus colegas se elevaron en resistencia, burlándose de sus esfuerzos, pero Valeria encontró en ese desdén una motivación renovada. No se trataba solo de ser escuchada, se trataba de ser entendida, de convertir el lugar de trabajo en un entorno donde todos fueran valorados. Cada nuevo enfoque en la atención comenzaba a rendir frutos. Los pacientes, al sentirse valorados, respondían con gratitud y cooperación, lo que generó un ambiente más saludable para todos. Valeria, sintiéndose cada vez más empoderada, absorbía cada pequeña victoria como un ladrillo más en la cimentación de su nuevo futuro. Estaba cultivando tanto su dignidad como la de los demás, transformando la ansiedad de aquellos días en una clara determinación. A través de estas interacciones, Valeria empezó a descubrir habilidades en sí misma que nunca había considerado. Su capacidad de persuasión se agudizó, al igual que su habilidad para trabajar en equipo. Se convirtió en un pilar dentro del personal, alguien a quien se podía recurrir en tiempos de tensión. Sin embargo, y aunque disfrutaba de este nuevo nivel de reconocimiento, una parte de ella aún se sentía inadecuada, prisionera de un miedo que nunca la había abandonado. Una noche, mientras organizaba una sesión de capacitación para sus colegas, Valeria fue confrontada por una supervisora que no estaba convencida de su método. ¿Por qué debería ser la voz a seguir?, le cuestionó, casi desafiándola. La pregunta, simple pero efectiva, la hirió, pero en lugar de retroceder ante la crítica, se sintió impulsada a identificar la razón detrás de su lucha. Porque creo que todos merecen un trato justo y humano, y yo soy la que está aquí para hacerlo realidad, respondió, dándole voz a esa chispa interior que había comenzado a brillar. La declaración resonó en la sala, y algunos colegas comenzaron a murmurar en aprobación. El cambio que había comenzado en su entorno laboral era apenas el principio. A medida que pasaban los días, el eco de su voz adquiría más fuerza. Estaba un paso más cerca de no solo abordar su propia invisibilidad, sino de crear un impacto duradero. Sin embargo, la llegada de una evaluación de desempeño inesperada amenazaba con desbaratar todo lo que había construido. Valeria necesitaba prepararse. El momento de la verdad había llegado, y sabía que el juego apenas comenzaba. La tensión se palpaba en cada rincón del hospital, mientras Valeria se preparaba mentalmente para la inminente evaluación de desempeño. Días de trabajo arduo y transformaciones significativas se condensaban en esa evaluación. Se enfrentaba a una encrucijada donde sus logros tendrían que ser evaluados bajo la mirada crítica de sus superiores, aquellos mismos que habían dudado de ella en el pasado. Esa incertidumbre podía aplastarla si no se armaba de valor. Valeria se sentó en su oficina. El sonido del teclear apenas rompía el silencio que envolvía el lugar. Con cada página que revisaba, su mente se desbordaba. Decidió hacer una lista, estructurando sus logros y el impacto que había generado en el hospital. Se dio cuenta de que había cosas más importantes que las cifras que podría mostrar. Había cultivado dignidad, conexión humana y un sentido profundo de comunidad entre los pacientes y el personal. Sin embargo, lo que la impulsaba, más que cualquier logro, era la esperanza de un futuro mejor para su hijo. Mientras escribía, recordó a uno de sus pacientes más viejos, don Carlos, quien le había compartido el valor de la perseverancia a pesar de los tropiezos de la vida. Su historia le resonaba como un eco, recordándole que las luchas eran indispensables en el camino hacia la transformación personal. Esa noche, inspirada por su experiencia previa con don Carlos, decidió ensayar una presentación que no solo abarcara números, sino también una narrativa emocional.
Presentaría un enfoque más holístico de la atención, donde la empatía y la dignidad fuesen centrales. El día de la evaluación llegó más rápido de lo esperado. Valeria sintió cómo la adrenalina corría por su cuerpo, acompañada por una mezcla de nervios y determinación. A medida que se sentaba ante el panel, notó la expectación en sus rostros. Sus superiores esperaban escuchar una narración rica en estadísticas y logros tangibles, pero ella estaba decidida a desafiar esas expectativas. Comenzó su presentación con un relato conmovedor sobre la experiencia de don Carlos y cómo su tratamiento había cambiado drásticamente con pequeños actos de dignidad y respeto. Las palabras salían de su boca con una sinceridad que hizo que el auditorio se sumiera en un profundo silencio. Ella utilizaba sus propias emociones como herramienta, compartiendo no solo datos, sino su viaje personal, sus luchas con la inseguridad y el temor a ser vista como menos. Para su sorpresa, valientes murmullos comenzaron a brotar entre sus compañeros. Valeria observó que varias caras, antes impasibles, ahora parecían empatizar con sus palabras. En su interior, algo resplandecía con cada reacción positiva que captaba. Esa conexión fue justo lo que había anhelado. No solo era la impulsora del cambio en su entorno laboral, sino también la voz que podía inspirar a otros a sentir que podían alzar más que su voz. Sin embargo, aún no todo estaba claro. Al terminar la presentación, García, un miembro del panel conocido por su aguda crítica, levantó la mano y quebró el ambiente. Esa es una historia hermosa, Valeria, pero ¿cómo podemos medir el impacto de estos cambios? La evolución de un hospital no puede depender solo de la emoción. Necesitamos resultados concretos de su método. Allí estaba de nuevo, la voz de la duda, la crítica afilada que podía desbaratar todo su esfuerzo. Sin embargo, en lugar de encogerse, Valeria sintió que la rabia y la determinación resurgían dentro de ella. El miedo se convirtió en motivación. Evidentemente, lo que puede medirse es importante, comenzó, pero el verdadero cambio se gesta en los corazones de las personas. La transformación comienza cuando cada paciente se siente humano. Y eso, aunque no se haga visible, cambia vidas. Las miradas comenzaron a fijarse en ella de nuevo, esta vez cargadas de atención y curiosidad. Su corazón latía con fuerza, no solo por la tensión de la evaluación, sino porque había dado un paso más hacia su propia liberación personal. Aún no conocía el resultado de la evaluación, pero tenía claro que el cambio en ella había comenzado. El camino por delante prometía más desafíos, y aunque todavía había incertidumbres, también había más confianza en su capacidad. Valeria sabía que esto era solo una pieza de un rompecabezas más grande. Pero mientras sus colegas reaccionaban a sus palabras, una notificación en su teléfono interrumpió la atmósfera. Un mensaje inesperado que mencionaba un inminente cambio de liderazgo en el hospital. Sin saberlo, este podría ser el inicio de un nuevo capítulo en su vida profesional, y no podía prever las consecuencias que esto tendría en su lucha por la dignidad y el bienestar que tanto anhelaba. Valeria sintió que el aire se espesaba a medida que la tensión derivada de la notificación se entrelazaba con el ambiente de la sala. Un cambio de liderazgo en el hospital, repetía en su mente como un eco. Las posibilidades eran múltiples. Podría ser el paso que necesitaba para transformar no solo su carrera, sino también la cultura del lugar en el que había decidido dedicar su vida profesional. Pero a la vez, la incertidumbre la envolvía. ¿Acaso su arduo trabajo estaba destinado a ser echado a un lado por alguien nuevo? Durante los días siguientes, Valeria se encontró reflexionando más que nunca. Las charlas informales de pasillo se llenaban de rumores sobre quién asumiría el timón de la administración. Una parte de ella deseaba que fuera alguien que entendiera la importancia de la empatía en la atención médica, pero la otra parte temía que todo lo que había cultivado pudiera desmoronarse si llegaba una figura fría y centrada únicamente en los números. La evaluación había despertado en Valeria fuerzas que no conocía. Decidió aprovechar el tiempo que estaba en el limbo profesional para imprimir un cambio en sí misma. Sus constantes deseos de superación se transformaron en un plan concreto. Organizó sesiones informativas con el personal para discutir la atención centrada en el paciente. Visualizó cada encuentro como una oportunidad para enseñar y aprender, composiciones de voz y emoción entrelazadas entre las historias vividas en el hospital. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a recibir con los brazos abiertos su nuevo enfoque.
Algunos veían su entusiasmo como una amenaza. Entre ellas estaba Clara, su compañera de larga data, y a menudo rival en la competencia por el reconocimiento. Los ojos de Clara reflejaban desdén en cada reunión, y cada palabra que Valeria pronunciaba era un dardo que ella estaba lista para lanzar. ¿Desde cuándo se vuelve el sufrimiento en un cuento inspirador? El hospital es un negocio, no una sala de relato, resonó una vez. La confrontación la tomó por sorpresa, pero la respuesta que salió de su interior fue firme. Claramente, crees que el éxito se mide solo en cifras, pero el cambio real empieza cuando un paciente se siente valorado. ¿Acaso has olvidado el rostro de quienes están detrás de esos números? Las palabras pesaron en el aire, y Clara, aunque alterada, no pudo silenciar el pequeño murmullo de apoyo que la rodeaba. Valeria comenzó a descubrir talentos ocultos en su interior. Se dio cuenta de que no solo estaba guiando a los demás a través de sus experiencias, sino que también estaba aprendiendo de sus luchas. Cada sesión de grupo la acercaba más a su verdadera voz, y con cada conversación sus inseguridades se despejaban por momentos. Su habilidad para conectarse emocionalmente también le brindó una nueva confianza. Cada pequeño triunfo, cada sonrisa de un colega o un paciente, era una señal de que estaba en el camino correcto. Cuando finalmente llegó el día del anuncio del nuevo liderazgo, Valeria estaba en la sala de reuniones, rodeada de otros miembros del hospital, sintiendo la mezcla de emociones que la apresaba. Sus pieles se arrugaban de tensión mientras los murmullos llenaban el aire de anticipación. El nuevo director, un hombre conocido por su enfoque centrado en el desempeño, tomaba el escenario. La incertidumbre crecía en ella. ¿Entendería su visión de la atención médica? Esto podía marcar un cambio radical. Mientras la oscuridad se cernía sobre su mente, una pequeña chispa de determinación se encendió. Sabía que era el momento de alzar su voz una vez más, independientemente de lo que la nueva dirección significara para su futuro. Si hoy comencé a levantarme, no será de nuevo para rendirme, se repitió internamente. Las palabras resonaron justo antes de escuchar el nombre del nuevo director, quien sonrió con aire de autoridad. El momento de la verdad había llegado, pero Valeria sentía que solo estaba al inicio de su viaje, y que aún quedaban desafíos que la llevarían a confrontar su máximo potencial. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para lo que vendría, sabiendo que su transformación personal apenas comenzaba. ¿Podría mantener su esencia frente a un nuevo liderazgo? ¿Cómo evolucionaría su lucha por la dignidad? La voz del nuevo director reverberó por la sala. Valeria, aún con el eco de su propia determinación resonando en su interior, se sintió atrapada entre la ansiedad y una renovada ambición. Las primeras palabras del director trazaron un perfil de su enfoque pragmático. De inmediato, se dio cuenta de que sería un desafío constante el intentar alinear su visión con la de él. A medida que las semanas avanzaron, Valeria se encontró en un cruce de caminos. La estrategia del nuevo liderazgo estaba centrada en resultados inmediatos y números, mientras que ella estaba empeñada en abogar por un enfoque que valoraba la experiencia del paciente. Empezó a notar cómo sus compañeros, influenciados por los nuevos métodos, se sentían desmotivados. La personalización de la atención se perdía ante la fría eficiencia que el director promovía. Una tarde, Valeria dirigió una reunión con su equipo donde expuso sus preocupaciones, subrayando la importancia de la atención humana. Se esforzó por ayudarles a recordar por qué eligieron trabajar en el hospital en primer lugar, el deseo de hacer la diferencia en la vida de las personas. Sin embargo, Clara, siempre lista para atacar, no tardó en interrumpir. Dices que te importan los pacientes, Valeria, pero no puedes ignorar que la administración está buscando resultados, y pronto todos estaremos bajo la lupa. ¿Qué pasa si no tenemos éxito? ¿Quién cree que va a cargar con el peso de esos fracasos? La actitud desafiante de Clara lanzaba su inseguridad a las caras de todos, pero Valeria no se detuvo. Los grandes cambios no se gestan en la perfección, Clara, se generan en el entendimiento, en la vinculación genuina con cada ser que entra por estas puertas, replicó, sintiendo que sus convicciones estaban atrayendo la atención de otros. Para su sorpresa, sintió en el aire un giro. No solo estaban escuchando, sino que algunos comenzaron a asentir con la cabeza. Valeria se dio cuenta de que sus palabras calaban hondo en otros, aunque la tensión con Clara no se disipaba. Días más tarde, Valeria tomó un paso audaz. Decidió solicitar una reunión con el nuevo director. Se preguntó a sí misma si este era el tiempo y el lugar para hacerle conocer su visión, pero el miedo la envolvió. De alguna manera sentía que estaba arriesgando mucho al abrir un diálogo. Aún así,
La chispa de determinación que había cultivado en las semanas anteriores la empujó hacia adelante. Cuando finalmente se sentaron uno frente al otro, su pulso se aceleró. Valeria expuso su propuesta sobre implementar un programa de atención centrada en el paciente que serviría no solo a los interesados, sino enriquecería la reputación del hospital. El director miró con interés, pero sus cejas se alzaron en señal de escepticismo. Al analizar su respuesta mientras hablaba, Valeria se percató de que él no era insensible, sino que iba más allá de los resultados efímeros. Había potencial para el cambio. A medida que avanzaban la conversación, Valeria enfrentó momentos de duda, pero se mantuvo firme. Al final de su charla, recibió una respuesta inesperada. El director estaba dispuesto a ser parte del programa, pero con condiciones, lo que requeriría que demostrara resultados medibles. Era una nueva oportunidad, pero también una presión adicional. Salió de la oficina con la sensación de que, por primera vez, había hecho una conexión real que podría ser transformadora. Sin embargo, la verdad era clara. Había una gran responsabilidad que asumir. Construir este nuevo programa significaría invertir cada uno de sus esfuerzos, y ya sabía que Clara no se lo pondría fácil. Mientras contemplaba su camino, Valeria sintió el peso de la duda que la asediaba. ¿Sería lo suficientemente fuerte para superar los desafíos que se avecinaban y seguir defendiendo sus principios en medio de un entorno hostil? El camino hacia el cambio personal y profesional estaba lleno de obstáculos, y ella estaba al comienzo de una carrera que podría determinar el curso de su vida. Cuando la idea del programa comenzó a tomar forma en su mente, se dio cuenta de que la lucha por su dignidad había empezado de verdad. La pregunta que flotaba en el aire era si lograría navegar las aguas turbulentas que se avecinaban. La vida en el hospital no sería la misma con Clara como rival, y todo podía cambiar de un momento a otro, preparando el escenario para una confrontación que cambiaría su destino. ¿Estaba dispuesta a enfrentarlo todo? Valeria se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. La reunión con el director había sido un hito, pero la responsabilidad que ahora sentía la abrumaba. Con cada latido parecía recordar el peso del compromiso que había aceptado, demostrar que su visión de la atención centrada en el paciente podía ser parte del enfoque del hospital, incluso en medio de la presión por resultados inmediatos. En su camino hacia el trabajo, reflexionó sobre las estrategias que podría utilizar. En lugar de dejarse llevar por la competencia destructiva que surgía con Clara, decidió enfocarse en construir alianzas. Necesitaba ganarse la colaboración de su equipo y demostrar que su enfoque no solo era posible, sino esencial. Se sentó en su escritorio, tomó un cuaderno y comenzó a esbozar ideas. Cada palabra escrita era como un ladrillo que levantaba un nuevo camino hacia su meta. Al llegar a la sala de descanso, vio a algunos colegas murmurando entre ellos, el ambiente cargado de tensión. Valeria decidió intervenir. La información se compartía con rapidez y muchos se sentían perdidos en la nueva dirección. Se acercó y con su característico tono motivador dijo: «Entiendo que esto puede ser abrumador, pero si trabajamos en conjunto, podemos hacer que nuestras voces se escuchen en las decisiones que se tomen aquí». Un par de cabezas asintieron, y eso fue todo lo que necesitaba para sentir que empezaba a hacer un impacto. Más tarde, organizó una reunión informal en su oficina. A través de un diálogo abierto, Valeria escuchó las preocupaciones de su equipo. Había temores de que el nuevo enfoque priorizara el volumen sobre la calidad. Uno de sus compañeros mencionó la idea de un círculo de innovación, donde se pudieran proponer soluciones creativas que cumplieran con los objetivos del director sin sacrificar la experiencia del paciente. La propuesta resonó en sus corazones, y poco a poco la energía se transformó en un objetivo compartido. Mientras se preparaban para presentar el enfoque al director, Valeria sentía que algo dentro de ella había cambiado. Era más que una lucha por su visión. Se trataba de liderazgo auténtico. Nunca había asumido un papel tan proactivo, y la perspectiva de ser una voz influyente en el hospital la impulsaba. Después de días de trabajo exhaustivo, llegó el momento de presentar el programa. Con una mezcla de nervios y expectación, se dirigieron a la sala de conferencias. Valeria comenzó con una narrativa clara, destacando el impacto positivo que la atención centrada en el paciente tendría, no solo en las vidas de quienes atendían, sino también en la imagen del hospital. La pasión en su voz parecía contagiar a su equipo mientras avanzaban con su presentación.
El director escuchaba con atención, y cuando Valeria terminó, sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y respeto. Me parece interesante, pero necesitamos ver cómo esto se traduce en métricas, respondió. Fue un desafío directo, las palabras firmes como un golpe. Fue allí donde Valeria tuvo su inesperada revelación. El proyecto debía integrar resultados medibles, sí, pero también debía reflejar un cambio cultural. La lucha no solo era por un programa, sino por redefinir cómo el hospital pensaba sobre sus pacientes. La reunión terminó sin conclusiones concretas, pero Valeria se sintió más motivada que nunca. Sabía que el camino que había tomado no sería fácil, y Clara no dejaría de ser un obstáculo, pero ahora tenía claro que cada desafío era una oportunidad para crecer y demostrar su valía. Mientras salía de la sala, un pensamiento persistente la acompañaba. Estaba lista para transformar no solo el enfoque de atención, sino también su propia forma de entender el liderazgo. Una nueva interrogante surgía entre ella, fundiéndose con el eco de la fricción que había creado en el camino. Se giró para mirar hacia atrás una última vez, preguntándose si estaba preparada para enfrentar a Clara y a aquellos que dudaban de su visión. ¿Qué decisiones tomará a partir de ahora para reafirmar su propósito en un campo de batalla tan complejo como su propio ambiente laboral? Era un punto de inflexión, una oportunidad para demostrar la verdadera esencia de su liderazgo. Valeria se sentó en su escritorio una vez más. La hoja en blanco frente a ella parecía un espejo que reflejaba su incertidumbre. Sabía que el impacto de la presentación no se había traducido en una aprobación inmediata, pero en lugar de desalentarse, su mente comenzó a crear un plan de acción. La clave estaba en cómo podría traducir sus ideas en resultados tangibles. Tomó un sorbo de café, sintiendo la calidez del líquido como un pequeño impulso. Comenzó a reflexionar sobre los datos que el director exigía. Era el momento de investigar y construir un argumento sólido. Valeria se sumergió en cifras, estudios de caso y ejemplos de otros hospitales que habían implementado cambios similares. La pasión que sentía por su visión se entrelazaba con la necesidad de ser metódica. Entendía que en el mundo empresarial los números podían hablar tan fuerte como las palabras. Durante los días siguientes, se dedicó a revisar informes y a sentir el pulso del hospital. Acudió a departamentos buscando información que pudiera añadir a su propuesta. Cada conversación era una oportunidad para mejorar su conocimiento y fortalecer su presentación. Durante estas interacciones, Valeria notó que sus colegas comenzaron a abrirse más, compartiendo sus propias ideas sobre cómo mejorar el enfoque de atención. A su alrededor, la inquietud inicial se transformaba lentamente en un aire de colaboración. Pero no todo era fácil. Clara, al enterarse del movimiento que Valeria estaba generando, no tardó en reaccionar. Estaba en una reunión informal cuando Clara interrumpió abruptamente, mostrando un claro desafío. ¿Realmente crees que podemos permitirnos cambios tan drásticos en este momento? La presión es inmensa y cualquier desliz puede costarnos mucho. La atención centrada en el paciente suena bonito, pero ¿somos realmente reales? Clara habló con un tono despectivo, como si el compromiso de Valeria con la causa fuese una fantasía. Ese momento fue un choque, y Valeria sintió cómo un hilo de inseguridad comenzaba a tejerse en su mente. Se dio cuenta de que Clara no solo era un obstáculo, representaba una mentalidad que podía arrastrar a otros. Sin embargo, en lugar de reaccionar con defensiva, Valeria respiró profundo. Lo realmente importante es la calidad del cuidado que ofrecemos, respondió, refrenando su frustración. No quiero que esto sea un cambio radical sin plan. Quiero que mejoremos de forma sostenible y que nuestros pacientes se beneficien de ello. En la conversación que siguió, Valeria comenzó a articular sus pensamientos sobre cómo la atención centrada en el paciente podría integrarse en la estructura existente del hospital sin dejar de ser eficiente. A medida que iba defendiendo su propuesta, sentía que incluso algunos de los que inicialmente dudaban comenzaban a asentir. Era una batalla de ideas, un proceso en el que, sin darse cuenta, estaba forjando su estilo de liderazgo, capaz de unir a las personas incluso en la división. Cada día se volvía más intensa, los desafíos eran mayores. Valeria comprendía que cada paso que daba fortalecía su convicción. Era excitante ver cómo, tras las adversidades, algo empezaba a gestarse, un auténtico movimiento hacia la propuesta y el aval del equipo. Esa sensación de estar en la trinchera, junto a sus colegas, la motivaba más que cualquier premio.
A medida que su preparación para la próxima reunión con el director evolucionaba, Valeria sintió que cada pequeña victoria le daba más claridad. La presión no solo la empujaba a demostrar su valía profesional, sino que la retaba a descubrir facetas de sí misma que había mantenido ocultas. Podría convertirse en una líder que no solo analizara los resultados, sino que también inspirara un cambio real y durable. En los últimos días de preparación, se sintió lista para dar el siguiente paso, pero una inquietud persistía. Al mirar en su reflejo, cuestionó si realmente había enfrentado todos los miedos que había ido acumulando. La tensión iba en aumento, y la noche previa a la reunión sintió que algo crucial se aproximaba. Fue en ese momento de introspección que comprendió. No solo debía convencer al director de su visión, sino que también necesitaba conquistar su propia inseguridad. Mientras se acomodaba en su cama, el cansancio la envolvía, pero una pregunta ardía en su mente. ¿Podría reconciliar esa voz interior que la dudaba con la determinación que había emergido en ella? La noche era silenciosa, pero su mente no podía detenerse, preparando el terreno para la confrontación inminente con el director y con sus propias limitaciones. ¿Sería capaz de tomar la ruptura decisiva que requería su nuevo liderazgo? La respuesta estaba a punto de revelarse. Valeria despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La reunión con el director era el momento que había estado esperando, pero también aquella que podría definir su carrera en el hospital. Mientras se preparaba, su mente giraba en torno a las posibles reacciones, los argumentos que usaría y la manera de mantener su postura frente a las dudas de figuras como Clara. Decidida a transformar esa energía en algo constructivo, tomó cada nota que había preparado y revisó los puntos clave de su presentación. Un acto metódico que le brindaba confianza. Necesitaba que su voz no solo fuera escuchada, sino que resonara, que inspirara a los demás. Esto no se trata solo de mí, se decía repetidamente, se trata de cada paciente que espera mejor atención. Antes de salir de casa, se paró frente al espejo y se confrontó. ¿Quién era realmente Valeria en estos momentos? ¿Una líder en formación o una pasante temerosa atrapada en su propia mente? La respuesta debía ser clara y un brillo de desafío comenzó a verse en su mirada. Había trabajo que hacer, y no solo sobre su propuesta, sino también sobre sí misma. La conexión con los demás era fundamental, pero ahora debía ser genuina. Al llegar al hospital, la tensión en el aire era palpable. Sus colegas se encontraban en sus respectivos espacios, pero Valeria sentía que había una expectación colectiva para escucharla. Decidió acercarse a algunos de ellos antes de la reunión. ¿Qué opinan de los cambios que he propuesto?, preguntó, sonando más como una exploradora que como una jefa. Las respuestas variaron, desde el escepticismo de Clara hasta el apoyo tímido de otros que empezaban a ver la luz de la atención centrada en el paciente como un paisaje posible. Aquellos intercambios informales la fortalecieron. De este modo, descubrió una nueva faceta de su enfoque. No solo necesitaba ser convincente, sino colaborativa. La idea no era solo suya, sino de todo un equipo. Regresó, sintiendo que la inseguridad había perdido un poco de su grip, alineando sus pensamientos hacia un liderazgo compartido. Sabía que las mejores decisiones surgían del diálogo, y estaba allí para cultivarlo. La sala de reuniones era luminosa, pero impregnada de nerviosismo. A medida que entró, su corazón latía a un ritmo rápido, pero su postura era firme. Los rostros de sus superiores la esperaban, y sentía más que nunca el peso de ser su portavoz. Al iniciar la presentación, su voz era clara y su mensaje conciso. Usó gráficos para resaltar su análisis, conectando cifras con historias reales, pero también comenzó a cultivar la empatía en el espacio. Imaginemos, decía mientras recorría la sala con la mirada, buscando respuestas más allá de su respuesta inicial. Imaginemos cómo respondería un paciente que se siente visto, escuchado y acompañado. ¿No es eso por lo que todos hemos elegido trabajar en este sector? La sala comenzó a respirar de otra manera. Valeria sabía que no estaba sola en este camino. Había creado un puente entre su pasión y la realidad. Y frente a ella vio que algunos rostros, los que antes mostraban duda, ahora se iluminaban con curiosidad. Pero Clara no se iba a rendir tan fácilmente. Esto suena muy bien, Valeria, pero estamos hablando de la implementación, de recursos y tiempo.
¿Cómo planeas lidiar con eso?, interrumpió, nuevamente intentando sembrar división. Esa crítica directa ahora sonaba menos como un ataque y más como una oportunidad para demostrar aún más seguridad. Valeria respiró hondo. Había sido confrontada, y la inseguridad asomó un instante. Sin embargo, su preparación y nueva perspectiva le ofrecieron la respuesta adecuada. Es cierto, Clara, pero en vez de verlos como obstáculos, podemos considerarlos puntos de partida. He trabajado en un calendario de fases que permitiría una adaptación gradual. Esto no es un salto al vacío, contestó, sintiendo cómo el plano que había trazado con tanto esfuerzo comenzaba a cobrar vida. En la reacción general notó un cambio, asentimientos, murmullos de aprobación. Incluso Clara, aunque aún recelosa, parecía estar comenzando a reconsiderar su postura. La idea de Valeria estaba germinando entre sus colegas. Ella había conseguido no solo hablar sobre su visión, sino también hacerla parte del diálogo colectivo. Cuando finalmente terminó, la tensión se disipó por un momento. El director la miró con detenimiento y asintió sutilmente. «Esto es un primer paso», replicó, mostrando apertura. Pero Valeria sabía que no estaba fuera de peligro. Aunque había logrado abrir una brecha, aún existían retos posteriores que superar, tanto profesionales como internos. Al salir de la reunión, la adrenalina le atravesó el cuerpo al darse cuenta de que había logrado más de lo que esperaba, pero eso no eliminó las preguntas que continuaban pulsando en su mente. Había enfrentado a sus colegas con un plan, pero también necesitaba profundizar en los miedos que aún acechaban en su interior. Las sombras de la duda seguían presentes, pero ahora se mezclaban con la posibilidad de poder desmantelarlas una a una. Mientras salía, sintió con claridad que la próxima confrontación, la que realmente debía librar, no sería contra otros, sino contra sí misma en su camino hacia el liderazgo auténtico. La siguiente semana, un cambio en su entorno prometía desafíos inexplorados que no podía ignorar. La realidad la esperaba, más intensa que nunca. ¿Qué decisiones podría estar a punto de tomar que cambiarían aún más su percepción del poder y de su nuevo papel? Valeria se encontró en el pasillo, observando a su alrededor. La energía del hospital parecía haberse intensificado desde su última actuación en la reunión. Las conversaciones en voz baja y los movimientos rápidos aumentaban la sensación de urgencia en el aire. Sin embargo, era la segunda mirada que recibió de Clara la que evoca un nudo en su estómago. «Nos veremos más tarde», le dijo Clara. Su tono era una mezcla de desafío y curiosidad. La incertidumbre se coló en la mente de Valeria, pero decidió no dejar que eso la detuviera. Comprendió que cada interacción podría ser fundamental para su crecimiento. Así que buscó los espacios vacíos donde sus compañeros se reunían para discutir las nuevas propuestas. La conversación no era solo un desafío, era una oportunidad que decidida a aprovechar. A través de las interacciones que tenía, Valeria no solo defendía su propuesta, sino que analizaba cuidadosamente las preocupaciones de sus colegas. Una hoja de ruta mental comenzó a esbozarse en su mente, una estrategia para ensanchar la aceptación de su visión. Nunca había sido tan abierta al diálogo, y la experiencia le traía un tipo de satisfacción que no conocía antes. Descubrir que podía guiar a otros y escuchar sus inquietudes al mismo tiempo era un equilibrio que debía aprender a mantener. Las palabras de Clara resonaron en su cabeza, una mezcla de advertencia y desafío. ¿Cómo manejarás la implementación? Se le ocurrió que quizás había una posibilidad de responder a esa pregunta de una manera que pudiera unir a todos. Para ello, debía profundizar en la raíz de las preocupaciones de su equipo. Los días siguientes fueron una especie de viaje interno y externo. Valeria organizó sesiones de intercambio donde cada miembro del equipo podría expresar sus pensamientos y preocupaciones sobre los cambios. Se dio cuenta de que escuchar activamente a los demás no solo consolidaba su posición como líder, sino que también ayudaba a cultivar una cultura de respeto y colaboración que era esencial para la implementación de nuevas ideas. Durante una de esas reuniones, notó cómo la voz de un colega que solía ser silencioso comenzaba a tomar protagonismo. Sus ideas se entrelazaron con las de Valeria y una chispa de creatividad se encendió en el grupo. Fue un momento revelador. Su liderazgo no debía ser una actuación solitaria, sino un proceso inclusivo que permitiera que todos aportaran. El compromiso del equipo comenzó a crecer, así como su propia confianza. Sin embargo, en el fondo todavía había una parte de ella que temía a Clara. Tal vez era el eco de sus viejas inseguridades, o tal vez eran las comparaciones que hacía con su propio estilo de liderazgo. ¿Era Clara un reflejo de todo lo que aún no había logrado?
se preguntó en un momento de reflexión. Finalmente, Valeria tomó la decisión de confrontar esa maldad interna. Empezó a repasar las fortalezas que había identificado en su trabajo, haciendo un esfuerzo consciente por celebrar cada pequeño logro. Con cada paso hacia adelante, su imagen propia se tornaba más clara. Ahora, lidiar con Clara se convertía en un reto necesario, no solo de hacer frente a una figura de autoridad, sino de enfrentar sus propios miedos. El día de la presentación final del plan llegó, y con él la oportunidad de presentar no solo sus propuestas, sino también poner en práctica sus lecciones aprendidas. El pánico y la apatía surgían, pero Valeria aprendía a transformarlos en una energía motivadora. Esa mezcla de emociones se transformaba en determinación. Sabía que podía hacer esto, incluso ante la adversidad. En el fondo, comprendía que lo que estaba a punto de entregar era una manifestación no solo de su plan, sino de la transformación que había experimentado. Había una cierta elegancia en el propósito que se había creado y mantenido en su camino. Sin embargo, mientras caminaba hacia la sala de presentaciones, se sintió inquieta. La lucha entre la aprehensión y la determinación se intensificaba. Al abrir la puerta, su mirada se encontró con Clara, cuyos ojos reflejaban una mezcla de desafío y curiosidad. Valeria sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. Se preparaba para no solo defender su plan, sino para mostrar quién se había convertido a través de este proceso de transformación. Era el momento de la verdad, no solo para su propuesta, sino para el liderazgo que había aprendido a adoptar. Pero dentro de sí misma, sintió latir una pregunta inquietante sobre qué pasaría si una vez más Clara intentara desestabilizarla. El momento decisivo estaba por llegar. ¿Sería suficiente su nueva estrategia para enfrentar el juicio que sabría que Clara no podría evitar compartir? La sala era un escenario donde se jugaría mucho más que solo cifras y planes. Era un reflejo de sus luchas interiores y del liderazgo que aún estaba construyendo. La respuesta a su evolución personal estaba a punto de ser revelada. El día de la presentación final llegó. Valeria entró en la sala con determinación. Cada paso que daba era un recordatorio de su crecimiento. Se plantó frente al panel, que la miraba con atención. Clara estaba allí, sentada entre los críticos, su expresión neutral, pero sus ojos ardían de desafío. «Gracias por estar aquí», comenzó Valeria, con un tono que emanaba confianza. «Hoy no solo presentaré un plan, sino el fruto de nuestras experiencias y luchas colectivas». La atención centrada en el paciente no debe ser un eslogan, sino una práctica diaria que transforme nuestra labor. Su voz resonaba con claridad, un eco de la determinación que había cultivado en cada desafío. Expuso cada punto del plan, las métricas que se utilizarían para medir el impacto y cómo se incorporaría la visión de todos los colegas. No se trataba solo de implementar cambios, se trataba de construir una nueva cultura hospitalaria. En el aire había un hilo de expectación. Sus palabras estaban impregnadas de la empatía que había adquirido al escuchar y respetar las opiniones de sus compañeros. Cuando terminó, el director asintió. «Me gusta tu enfoque, Valeria. Sin embargo, necesitamos resultados tangibles que demuestren el éxito de estas prácticas en el corto plazo», comentó. Pero su tono era más abierto que las veces anteriores. Valeria sintió que había comenzado a romper la coraza que había mantenido el panel a distancia. «Por supuesto», respondió con firmeza. «El programa incluye un periodo experimental, un trimestre en el que monitorizaremos métricas específicas, como la satisfacción del paciente y la retención de personal. Estoy convencida de que los resultados hablarán claro». De inmediato, Clara levantó la mano. «Valeria, si no obtenemos resultados inmediatos, no solo perderemos espacio en un entorno competitivo, sino que podría costarnos recursos. ¿Cuáles son tus planes si esto no funciona?» Valeria no dejó que la pregunta la desestabilizara. Era una oportunidad para reafirmar su convicción. «Si no logramos los resultados esperados, aprenderemos de esos fallos y ajustaremos el enfoque. Cada paso en este viaje nos permitirá crecer y adaptarnos. La mejora continua significa que cada resultado, bueno o malo, es parte de nuestro aprendizaje colectivo». Las miradas del panel iban variando entre sí. Algunos comenzaban a mostrar interés genuino. Valeria sintió cómo su voz se fortalecía con cada respuesta que ofrecía. Ya no era la enfermera invisible, sino una líder que abogaba por su visión y que se había preparado para cada crítica. Al final, el director pidió un plazo de 2 semanas para revisar la propuesta. Cuando Valeria salió de la sala, un torrente de emociones la invadió.
Ella había confrontado sus inseguridades y había defendido su idea con claridad. En ese momento, no importaba si la aprobación llegaba o no. Lo que había logrado no podía ser arrebatado. En los días siguientes, el apoyo de sus compañeros creció. Se realizaron reuniones donde discutían no solo cómo mejorar el enfoque, sino cómo hacer del hospital el lugar en el que cada voz pudiera ser escuchada. Valeria se convertía en un símbolo de unión, y Clara había comenzado a mostrar un repentino respeto hacia su trabajo. Las interacciones se transformaban de rivalidad en colaboración, lo que la sorprendió, pero que también confirmó su transformación personal. Finalmente, llegó el día en que el director hizo el anuncio. Se aprobó la implementación del programa piloto, y un torrente de emoción recorrió su ser. Era el reconocimiento que tanto había buscado, pero más allá de eso, era una validación de su lucha interna. Valeria había conquistado sus miedos y abrazado su nuevo papel de liderazgo. No solo había recorrido un camino de transformación personal, sino que también había creado un espacio para que otros florecieran. La sombra de la inseguridad que antes ocupaba su mente se había disipado, dejando atrás la confianza en sus habilidades. Miró hacia el futuro, preparada para enfrentar nuevos desafíos. En el centro de sus aflicciones, sabía que el verdadero logro no sería simplemente implementar procesos, sino seguir cultivando esa especie de voz que había encontrado dentro de sí misma. Eso era lo que había cambiado todo. Su capacidad de liderar desde el corazón, de conectar en lugar de competir. El viaje apenas comenzaba, y Valeria no podía esperar a ver cómo sus ideas florecerían en su entorno. Sonriendo, se dijo a sí misma que había llegado a un nuevo horizonte, que era más que simplemente una etapa en su vida profesional, era la manifestación de su dignidad y su misión. Ahora era el momento de transformar el alma del hospital, justo como había anhelado, no solo para ella, sino para cada paciente, cada colega y cada individuo que entrara por sus puertas, donde todos serían vistos, escuchados y sobre todo, respetados. La historia de Valeria era un testimonio de lucha, de resistencia, y un recordatorio de que la verdadera elegancia y clase se revelan cuando uno abraza su propósito, transformando no solo su vida, sino el mundo que comparte con otros. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora y ser parte de esta comunidad de superación, donde cada historia importa. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas encuentren este mensaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impresionante final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora.